Tasun Evangelio yun Marcos ta capítulo 7. Tebila amen yashkot yun tebinike, lo que contamina al hombre. Hichay albetik teshun Dios ta versión celtal. Aitalemik alalta Jerusalén, fariseoetik, sok tzibuhometik, las sobs baiktel tas tohol te Jesuse. La yilik te bitil malekuk skoplal, skabik te ochik ta beel, chaoshtul te no poheletik yun te Jesuse, melel mahichuk las pokskabik te bitil albil skoplale, hich hachs lebeyik smul yun. Se juntaron a Jesús los fariseos y los escribas, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Melel te fariseo etike, sox pisil te judío etike, shchunehix pasel te costumbre te, hachem ta pasel yunik te principal etike, habi mashveik te memane eluk yaspokskabik te bitilnish albil skoplale. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ha'nanish hichte kalal yasuhtik tel tachiviche, mashveik te me mashchu nix pasel te bila albil skoplal te yaspokskabike. Hay anticostumbretik te yashchonix pasele, hich te bitil aita pasel yunik, te basoetik, harroetik, basihatak inetik, sok wayibaletik. Has ventail te las sokoyik tas tohol, Jesús te fariseoetik, sok te tzibohometike. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Bitil aite no poheletik abuun, te mashchunik, te costumbreetik yun, te principaletike, melel bitil malekuk skoplal, skabik yashveix yakil shiik, te Jesús la yalbei. Respondió Jesús, les dijo: Chalama botanik, hipócritas, chalama botanik te haishe, hich te bitil la yalbeyeshak oplalik, te nameik inal, alvane te Isaías, melel hich la yalhilel. Ha in lumto, sbanash tiik, yich ohonik tamuk, yan te yotanike, kehel to aistukel. Hipócritas, shite Jesús, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Te yotanike kehel to aistukel. Tohol te yashtals lahins baiktah tohole, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Melel skop nashviniketik, te mantal yayak ikta no pele, te shie. Melel te haishe, hilisha wunik desmantal te diose, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Ha baimishta botanik tas pasel te bila costumbre etik yun te ansviniketike. Ha te bitil aiskoplal ta pasel abuunik, te harro etike, sok te baso etik, sok te bitil shan, sok te bitik shan yambayal skoplal ta pasel abuunike, shite Jesuse. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios. Sokla yalbeshan yaik, lek yaanaik venta, ta shuhkinel hilel tesmantal te diose, sventa yuun, hich yashu ta pasel a te costumbre etica unike. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Melel hich leyal te Moisés, porque Moisés dijo: ich atamuk te ameatate te shie, honra a tu padre y a tu madre. Sok la yalshan te machayas bolk optai testate
o ha tesmee ak Allahuk teshie, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y ante haeshe hichi awalik teme aimachaya yalbei testate o teme ha tesmee mashu kuun tiyah kushtayate melel spisil te bila ay kuune ha korban teme yayute libre ayishta kopika mayehtaluk yashkushtayish a tesme estate te shaeshe te korban teshe smahtan Dios shikoem hich tasventa te costumbre etik te bebe hilel ta toholike mayukish skoplal yashkotachune la unik te bila yalokta mantal te Diose sok bayal toshan te bila ya apasik te pahal soke shi te Jesuse. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. De Jesús la yik deltas tohol te ansviniketike, hich la yalbe yayik. Aya vayix tohol sok akak otuk tabotanik. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Maha uk amenskoplal yashkotas tohol Dios te vinike, yuun te bilaya yotzestaye. Malaha uk amen skoplal yashkotas tohol Dios te vinike, yuun te bilaya yotzestaye. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ha amen skoplal yashkotas tohol Dios yuun te bila yashlok tel tayotane. Te macha aish chikine akame yais tohol talek shi te Jesuse. Tek alal hil yuun te ansviniketike sok tek alal aish tanaa te Jesuse. Te no poheletike las hokobeyik yayik las hokobeyayik te señekop la yal te Jesuse. Yuun balma kota wotanik uk te haishe, yuun balmash kota wotanik te mahauk amen yashkoestas tohol Dios yuun te bilaya awotzasik ta veike. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Melel mata abotanikuk yashoch bael, porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Ta'achuhtik nash yash ochkuel patil yashbachayik hilel taletrina shite Jesuse, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Hich la yakta na el stohol te lex koplal yuun Dios pisil ta chap te ve eliletike. Sok la yalbeshan yain yaik te bila yashlok tel ta yete vinike ha amen skoplal yashkotas tohol Dios yuun stukel. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Melel tayotan yashlok tel spisil te bila amene. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Melel tayotan yashlok tel spisil te bila amene, ha te mulvehe, te yalel te mulile, te yalel tamulile, te eleke, te milave, te biktal otanile, sok utzin vanehe, te loloy vanehe, sok te bila amen tapasel, te mulan bilsbae, te hesh otanil, sok ayantavane, sok toy bail, sok bol otanil, spisil imbitik amento, tayo tan yashlok tel, ha yashboltesot yuun te ansvinike, shi te Jesuse. Bueno,
De aquí quitaticamene hat shanta yan vuelta y Dios se bendición y un te cope.